damos gracias a Dios por esa oportunidad de poder seguir llevando el Evangelio a través de las páginas sociales. Todos sabemos que estamos pasando un momento difícil a nivel mundial y que a todos, especialmente a todos, nos está afectando todo esto. Pero tenemos la oportunidad de recibir ánimo, aliento, bendición, fortaleza por su bendita y poderosa palabra. Así que queremos levantar una oración en esta noche para poder compartir este mensaje que quiero extender por las páginas sociales para que pueda ser usted edificado, renovado, bendecido, animado, alentado en el poderoso nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, con sabiduría, con denuedo, y que la ventana de los cielos se abra en esta hora para que podamos salir de este lugar muy edificados, muy bendecidos, muy contentos, gozosos, alegres, y podamos llevar en nuestro corazón esta bendición. Quiero compartir con ustedes en esta noche el tema Otro Evangelio. Dice la Biblia en el libro de Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aunque fuere nosotros o un ángel del cielo que os diere otro evangelio, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Así que todos los que están involucrados en sectas, todos los que están involucrados en falsas doctrinas, todos los que han sido arrastrados por estos supuestos profetas, porque cada una de las sectas ha sido arrastrada por un profeta. Los testigos de Jehová por el profeta Charles Taze Russell, los mormones por el profeta Joseph Smith, los krishnas por el profeta Bhaktisiddhanta Goswami Maharaja, y llevado a Estados Unidos por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los adventistas por Elena White, la Iglesia Internacional por el pastor Armstrong, y así podríamos hablar también de la ciencia cristiana por Mary Ann Baker Eddy, o podríamos hablar de la confesión positiva de Phineas Kimby, y podríamos hablar de tantos falsos profetas y predicadores que han aparecido en los últimos tiempos. Pero todas estas cosas ya nos habían sido anunciadas por Jesús. Pero no quiero hablarles de los falsos profetas, quiero hablarles de las falsas doctrinas. Miren, el tiempo de Pablo, esto ya estaba pasando. Tenemos en Timoteo, en segunda y en primera de Timoteo, a Himeneo, a Fileto. Tenemos también a Alejandro, al calderero Alejandro. Tenemos a la familia sacerdotal. Tenemos a Anás, Caifás, Juan, Alejandro, también de la misma familia de sacerdotal. Y tenemos un montón de personas que trajeron mucho dolor al corazón de Pablo, los cuales Pablo también entregó en manos de Satanás, como Himeneo y Fileto, porque decían que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban los caminos como una gangrena, dice la Biblia, que carcomía la poderosa palabra de Dios para convertirla en angustia, en dolor y en sufrimiento. El apóstol Pablo vivió estos episodios y nosotros los estamos viviendo hoy, porque el evangelio que nos fue delegado fue un evangelio de poder. La Biblia dice en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 3:6 que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. En otras palabras, no solamente conocimiento, no solamente teoría, sino una palabra de poder. Por eso es que hoy estamos como estamos, porque nos enseñan mucho conocimiento, nos enseñan mucho legalismo, nos enseñan muchas cosas como estas, pero sin el respaldo de Dios no tienes nada. Estos hombres de Dios nos enseñaban un evangelio donde la gloria de Dios se manifestaba, donde sacaban a los enfermos a las calles para que la sombra de Pedro los sanara,
Y estas bendiciones espirituales no fueron delegadas por Jesús hasta hoy, porque en Marcos 16, 15, 16 dice: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Os doy las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y entonces, ¿por qué hoy solamente escuchamos palabras? Porque hoy el mismo predicador te manda al doctor, al médico, al psiquiatra, al psicólogo para que te atiendan. No es que la ciencia sea mala, Dios también creó la ciencia, pero creó la ciencia y la medicina para los que no pueden creer, y nos dio estas bendiciones espirituales para los que sí podemos creer, bendiciones asombrosas, de maravilla, de milagros, no solamente para el tiempo apostólico, porque si fuera para el tiempo apostólico no tendría sentido, porque sería un pequeño puñado que Jesús preparó. Él preparó ese puñado para que extendieran el reino de los cielos por todo el mundo. Un reino de los cielos con señales y prodigios y milagros, para que la gente supiera que servimos y adoramos y honramos a un Dios vivo, para que no nos den carta de recomendación, como dice en 2 de Corintios 3:6, porque la carta de recomendación somos nosotros, escrita no con tinta, ni con tinta y papel, sino escrita en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo que da testimonio de su grandeza y de su gloria. Acuérdense que una vez habían detrás de los discípulos hombres que estaban echando demonios en el nombre de Jesús, y los discípulos decían: Señor, los callamos. Jesús decía: ninguno que reprenda, que ore por enfermo y eche demonios en mi nombre, hablará mal de mí, al contrario. Y entonces nos damos cuenta que ese respaldo se lo da Dios a aquellos que le buscan, a aquellos que doblan rodillas, a aquellos que se humillan delante del Señor, que el Evangelio no es solo palabras, que el Evangelio no es tinta y papel, que el Evangelio es un Evangelio glorioso, de maravillas, de prodigios, de señales, y lo hemos cambiado por otro Evangelio, lo hemos cambiado por un Evangelio teológico, lo hemos cambiado por un Evangelio de conocimiento, lo hemos cambiado por un Evangelio de letra. Y eso es lo que hoy nos enseñan y nos dicen, por ejemplo, una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Dios no hace eso porque no han escudriñado las Escrituras. Y dicen: Dios es Dios de orden. Y si usted mira de qué orden está hablando, está en 1 de Corintios capítulo 14, cuando habla del don de profecía y el orden en el que está. Este don puede ser ministrado. Pueden haber 3 profetas en una sala y uno puede profetizar primero y el segundo retener la profecía hasta que termine el primero, y luego el segundo y luego el tercero, porque Dios no es no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden, pero no está hablando de ninguna manifestación. Si usted mira en Mateo capítulo 17, cuando ese endemoniado que le echaba en el agua y en el fuego, Jesús se acercó a él, el endemoniado comenzó a revolcarse, como dice en Marcos y dice en Lucas, en el suelo, y botaba espumarrajos. Eso es lo que ellos llaman desorden, a las manifestaciones sobrenaturales. Cuántas liberaciones, cuántas manifestaciones se produjeron a lo largo de la administración de Jesús. Y lo curioso, que sus ministraciones eran diferentes en todas partes. A uno se escupía, a otro le metía el dedo en el oído y decía Efata, y se abrían sus oídos y se abría su garganta para que pudieran hablar. Y a otro le decía: como creíste te fue hecho. Y a otro le decía: dila solamente y será hecho. Y Jesús mandaba la palabra y era hecho. No había un patrón en el que se pudiera decir que él ministraba bajo la línea de un patrón. No había una fórmula. Era multiforme la administración de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y era un evangelio de señales, que cuando Jesús murió continuaron con los discípulos. Por eso Él les dijo: no se muevan de Jerusalén, porque no era posible conquistar un mundo para Cristo solo con palabras. Quédense en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder, le dijo en el libro de Hechos capítulo 2.
Y ahí se quedaron. Y de pronto descendió del cielo un viento recio y le aparecieron como lengua de fuego repartida sobre las cabezas de los apóstoles. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y ahí había reunida gente de diferentes naciones. Había partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Pánfilia, judíos, romanos, prosélitos, cretenses, árabes, griegos, del Ponto, de la Mesopotamia, más allá de Cirene, del África, y todos les oían hablar en el idioma en el que habían nacido. También había, como hoy, burlones que decían: están llenos de mosto, están borrachos, y cosas como estas. Y Jesús decía que no, los discípulos decían: no están llenos de mosto como vosotros creéis, sino que es el poder del Espíritu Santo que ha sido derramado en este lugar. Y las conversiones eran multitudinarias. Por la predicación del apóstol Pedro, al salir del aposento alto, se convirtieron 3,000. Por la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa, se convirtieron 5,000 personas. Era un evangelio de gloria, un evangelio de señales, un evangelio de prodigios, y lo han cambiado por otro evangelio, por un evangelio de conocimiento, de teología, de enseñanza. Si es buena la teología, es buena la enseñanza, es buena la predicación, siempre y cuando sea respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Y ese respaldo cuesta rodillas, y ese respaldo cuesta ayuno y oración, y ese respaldo cuesta humillación y quebranto delante de Dios, como decía Jesús, como decía la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, 14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo iré desde los cielos. Ese es el evangelio que nos ha sido delegado, no otro. No es un evangelio de conocimiento, no es un evangelio solamente de teología, de letra, de tinta, de papel. Acuérdese, los fariseos: no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y Jesús le llamaba hipócritas. Hipócritas, cerráis el cielo, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ponéis cargas pesadas sobre los hombros de los hombres que ni vosotros ni con un dedo queréis mover. Eso era lo que les enseñaban, eso era lo que distorsionaban el camino de la fe. Y así también a Pablo lo atacaba Himeneo, lo atacaba Fileto, lo atacaba Alejandro, lo atacaba Anás, Caifás y toda la familia sacerdotal y muchos otros. También Alejandro el calderero, y lo hacían sufrir, y lo atacaban, y lo golpeaban, y lo apedreaban. ¿Por qué? Porque no creían en la doctrina que enseñaba. Hoy pasa igual. Acuérdese cuando Jesús iba por el Calvario, iba, hermanos, hacia el monte de la Calavera, y las mujeres le veían todo ensangrentado, con la corona de espinas, flagelado, con la espalda destrozada, y ellas lloraban por pena. Y Jesús les decía: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si al árbol verde le hacen esto, ¿qué no le harán al seco? Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios y con milagros extraordinarios, le decían: por Belcebú echa fuera demonios, ¿qué cosa no nos dirán a nosotros que somos el árbol seco? Hermanos, todos los caminos de poder, todos los caminos donde Dios respalda al creyente, todos los hombres de Dios que pagan precio, Dios los comienza a usar, los comienza a levantar, y comienzan a haber manifestaciones increíbles, gloriosas, que millones critican porque muy pocos entienden al Espíritu Santo. No es el Dios de orden del que hablan, no es el Dios teológico que enseñan, es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de maravilla, que no ha cambiado y ni cambiará jamás, que siga haciendo proezas y maravillas. Ese otro evangelio del que estamos hablando no trae resultados, no trae frutos, no hay conversiones. Cuando hay el fuego de Dios, cuando hay la gloria de Dios, la gente se convierte por cantidades, por multitudes. Cientos pasan a la conversión y el Espíritu Santo los toca. Gente nueva, gente recién convertida, ya están siendo tocados y bautizados por el Espíritu Santo de Dios, porque es necesario que se enseñe sobre los dones, es necesario que se hable sobre las manifestaciones del Espíritu Santo, es necesario que se enseñe el evangelio de poder y no solamente el de conocimiento, porque el pueblo hebreo pereció por conocimiento. Dice la Biblia: se embotaron en el conocimiento,
por no recibir la palabra con fe. Esa fue la razón por la que no entraron a la tierra prometida y murieron por el desierto. Solo sus hijos entraron porque tenían una gran promesa, hermano, hecha a los patriarcas que Dios pensaba cumplir y cumplió. Pero dése cuenta, ellos también hablaban y conocían y sabían. Cuando Jesús llegó donde los sumos sacerdotes, es predicador de rameras y publicanos y qué sé yo, y cuánto lo criticaban. ¿Quién te ha dado la autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién se cree para perdonar pecados? Y cosas como estas era la forma como lo repelían a Jesús con tremendos milagros asombrosos e increíbles. Ese es el evangelio que nos ha sido delegado, un evangelio donde tenemos que desarrollar los dones, donde tenemos que desarrollar la unción, donde tenemos que desarrollar el respaldo de Dios. Si queremos que cuando estemos predicando la palabra le llegue a miles de personas y los corazones sean quebrantados y conmovidos, tenemos que orar todos los días, humillar nuestro corazón delante de Dios, pagar precio delante del Señor para que el Espíritu Santo se manifieste poderosamente y haya respuesta de Dios, sanando, liberando, tocando, bendiciendo a tanta gente sedienta, hambrienta y necesitada. Ese es el evangelio que nos fue delegado, no ha cambiado, no fue para el tiempo apostólico, no fue para una etapa de la historia, fue para toda la historia, porque Él dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y ahí estará con nosotros y seguirá haciendo maravillas. Por eso todos los ministerios que son levantados y usados, que este demonio que pide plata, farsante, charlatán y cuántas palabras terribles dice, lo mismo le decían a Jesús, lo mismo le decían a los apóstoles, pero ahí estaba la gloria de Dios, y todos los que quieren ser levantados van a pasar por ese camino, van a tener que prepararse para recibir todo tipo de improperios, todo tipo de insultos, todo tipo de personas acusándole y señalándole con el dedo, pero la gloria de Dios irá delante de ustedes y de retaguardia también irá, y las maravillas del Señor se verán por doquier, porque Dios está con ustedes y lo seguirá usando y levantando. Y no tengan temor de anunciar el reino de los cielos y el evangelio de poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, porque las palabras, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Así que no se rinda y predica el evangelio de poder. Doble rodillas, humíllese delante del Señor para que Él le levante y le use como una antorcha de fuego en medio de la oscuridad, de las tinieblas, y salgan de ese mundo religioso en el que muchos han sido absorbidos y engañados. Dios les bendiga grandemente y les dejo esta meditación esperando que sea de bendición para la vida de todos ustedes y que puedan recibir esta palabra como una palabra de bendición para el corazón de todos nosotros. En el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.